Comenzamos a grabar. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quieren que sus rostros aparezcan ahí? Muy bien. Bueno, igual ahora sus rostros van a desaparecer porque vamos a compartir pantalla y nos vamos a ir a estas simpáticas presentaciones del Prezi. Vamos a ver ahí. Lo bueno es que me aparece, primero chusmear acá si hay alguna. ¿Le gusta un comentario? Bueno, denle me gusta a la página. Muy bien. Y acá vamos a empezar a competir los profes por cuántos más me gusta tienen estas pavadas que refuerzan el ego. Nada más, mentira. Vamos a tratar de hacer lo posible para que, bueno, ustedes no se encuentren perdidos, ¿no? Bueno, acá tenemos el liberalismo, el avance del liberalismo. Y de no perderse se trata un poco esto. Ahí creo que me entró una notificación, pero no sé si sería del Facebook. Yo creo que no hay dudas. Cualquier cosa interrumpen, desmutean los micrófonos y hablen, ¿no? Porque acá yo los perdí de vista y sí me aparecen las notificaciones si alguien quiere entrar. Otra advertencia es que puede ser que el tiempo esté limitado. Más que nada por eso queríamos pasarnos a otra aplicación y vamos a probar como segunda alternativa a Google Meet, ¿no? Segunda después de Zoom, ¿no? Pero esto de que no se corte. Si se llega a cortar, intenten entrar nuevamente con el mismo link. Porque ya me pasó con chicos de escuela, ¿no? No con ustedes, creo que las 2 veces que tuvimos fue completa la clase, pero es algo que están dando así medio a cuenta gota. En el chat hay algo, pero después va a subir el Prezi, a Facebook sí, y me escuchan mal algunos. Puede ser. Voy a intentar ponerme auriculares y acercarme el micrófono, es algo que me olvidé de hacer, pero bueno, todavía no empecé a decir las cosas más importantes. Va a llevar un tiempito que la compu reconozca los auriculares. Aprovechamos por si hay alguna otra duda. Después voy a subir el video y voy a subir también la... A ver, si me reconoce esto. Sí. Auriculares con micrófono. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí, a ver. Bueno, están silenciados, sí, no me van a hablar, pero la función de compartir pantalla, ahí estamos, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con este tema que les comentaba el compañero, tiene que ver con el avance del liberalismo, pero esto se va a transformar en una especie de larga línea de tiempo, como pueden ver ahí, en la cual nos vamos a ir bien atrás en el tiempo. Yo suelo hacer esta segunda, tercera clase, por más que ahora estamos en esta etapa de acompañamiento, vamos a hacer esta segunda, tercera clase, un pantallazo de la historia universal, ¿no? Y esto es apelar un poco a su memoria de lo que han visto en la secundaria, que para muchos no está tan lejana como para mí o para alguno otro más grande de los que están cursando, pero por más que hayan terminado la secundaria el año pasado, ustedes el sexto año, si tenían historia, era historia reciente, ¿no? Lo que es las últimas 2, 3 décadas, o desde el golpe militar, tal vez, de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. No sé si se escucha bien ahí, pero lo cierto es que no se deben acordar lo que vieron en primer año de historia antigua y medieval, en segundo de historia moderna, y en tercero de lo que es historia del siglo XIX, para recién en cuarto y quinto ver el siglo XX, así está distribuido en el secundario en provincia de Buenos Aires. Y ver que eran chiquititos ustedes, que les hablaban de la edad antigua, de los egipcios, de los mesopotámicos, de los griegos, de los romanos, tal vez no entenderían nada, como le pasa a mis alumnos, ¿no? Pero bueno, acá estamos como para hacer un repaso muy sucinto, muy por arriba, y entender algunos de los conceptos que sí creemos que son interesantes e importantes estudiar de un pasado tan lejano, ¿no? De un pasado tan remoto como es la antigüedad, ¿no? Esta línea de tiempo está confeccionada siguiendo los criterios de los historiadores decimonónicos, ¿no? Del siglo XIX, que tuvo gran vigencia durante casi todo el siglo XX y recién fue empezada a ser revisada, cuestionada, yo creo que en la segunda mitad del siglo XX, cuando surge la historia social, y la historia va dejando un poco de ser la historia fáctica como disciplina en sí, surge allá por el siglo XIX, ¿no? En realidad, la labor de tomar registro del pasado existió de siempre, en la antigüedad misma, ¿no? Contemporánea a los propios sucesos históricos del surgimiento del Estado, allá por el 3000 a.C., en Egipto, en Mesopotamia,
estaban, bueno, los escribas, y dentro de ellos los que llevaban a cabo las crónicas, ¿no? Los que iban narrando los sucesos. Los griegos, por ejemplo, Heródoto de Halicarnaso, ¿no? Uno de los primeros historiadores, dirían. Pero bueno, justamente la palabra crónica o cronología viene del dios griego Cronos, uno de los dioses del tiempo. El otro era el dios del Kairos, ¿no? El tiempo vivido, tiempo más subjetivo si se quiere, y el Cronos, que era el dios del tiempo transcurrido, ¿no? El tiempo cronometrado. Por eso cuando uno hace una carrera o algo, mira el reloj y va a ver cómo pasan los segundos, los minutos, las horas. Pero tenemos entonces esta tradición de la historia de dividirla en edades, y había 4 edades de la historia, ¿no? Ahí tienen las fechas que las determinan, que las delimitan, pero que sería muy absurdo creer que de un día para el otro y a cierta hora la humanidad cambió de edad histórica, ¿no? Esto es una construcción a posteriori, que los historiadores, ya les dije, allá por el siglo XIX, se instituye la historia como una disciplina científica, ¿no? Porque yo le decía antes, los pueblos tomaban registro de su pasado, pero que existan historiadores profesionales es algo que ocurre recién a mediados del siglo XIX, y en Alemania hay uno muy conocido, Otto von Ranke, que también teniendo en cuenta que en Alemania en esa época se va a dar la organización del Estado Nacional Alemán, eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando en un par de semanas la conformación del Estado Nacional Argentina, y tomemos como ejemplo el caso de Alemania e Italia para ver los nacionalismos como movimiento, algo que menciona Beatriz Díaz en el texto que les copié hoy, el link de nuestra página, y habla, ¿no?, del nacionalismo como movimiento político, que se va a dar recién en la segunda mitad del siglo XIX. Quizás tiene sus bases en la Revolución Francesa, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Pero lo cierto es que la historia va acompañando junto a otras disciplinas esta necesidad del Estado-Nación de también construir su pasado, su panteón, con los grandes héroes, con los grandes, se les decía próceres. Bueno, un poco de eso se trata, esta labor científica, que va a copiar el método de las ciencias más duras, ¿no? De la matemática, de la química, de la física, ciencias que se van independizando y desarrollando en la etapa de la revolución científica, siglo XVII, XVIII. Recién en el siglo XIX las ciencias sociales y puntualmente la historia se empiezan a organizar cuanto a su método, ¿sí?, su forma de ser más profesional. Incluso acá en la Argentina también, un poco después con Mitre, con ya después la nueva escuela histórica y las mismas instituciones que hasta el día de hoy se puede estudiar historia, como es la UBA, por ejemplo, ¿no?, donde yo hice la carrera, y tal vez alguno de ustedes sea postulante o ya directamente estudiante de esa carrera, porque el CBC es el primer año de todas las carreras. Entonces, yo les decía, esta cronología, esto de ver que en el 3000 a.C. ocurrió algo, el comienzo de qué, bueno, ellos decían de la edad antigua, porque comenzaba la historia propiamente dicha. Todo lo que había antes le llamaban prehistoria porque no había registros escritos. Nosotros estudiamos los incas, ¿no?, hace muy poquito, el Tahuantinsuyo, y vimos que ellos no tenían escritura, pero ¿acaso ustedes me van a decir que no tenían historia? Ellos tenían otros métodos de registro, como era el quipu, lo vimos en la última imagen del Prezi. Y sí, tenían historia, obviamente, hasta la recordaban, la tenían muy presente, pero no tenían escritura. Y se puede hacer historia con otros métodos arqueológicos, con historia oral, que después quedó registrada en fuentes de la etapa colonial, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, sigo admitiendo estudiantes, buenas tardes a todos y todas aquellas que se van sumando. Estamos viendo un poquito un tema que va a ser el del avance del liberalismo, pero antes, comenzando con un repaso de lo que ustedes han visto en el secundario de la historia antigua, medieval y moderna, que es cuando justamente comienza el liberalismo a cobrar vida, ¿no? Pero en la edad antigua lo que pone como punto de inicio esos historiadores del siglo XIX era la aparición de la escritura, porque para ellos el único método de hacer historia era con fuentes escritas, y tenía que buscar documentos o textos, inscripciones en la piedra, y eso sí podía darse en Egipto, o las tablillas de arcilla en Mesopotamia, en la región de los sumerios, ¿no?, en la escritura cuneiforme. Bueno, y entonces aparecen los grandes pueblos de la antigüedad que ustedes quizás estudiaron en la escuela, los egipcios, los sumerios, los acadios, después obviamente Grecia, ¿no?, la gran cuna de la civilización occidental, y lo que tiene que ver con los romanos, ¿no?
Así que bueno, acá no sé si a usted le apareció otra cosa, pero sí, seguramente que me apareció el cartel de Zoom de que se va a cortar. Bueno, se corta, volvemos a entrar todos con el mismo link. Entonces, teníamos que la Edad Antigua comienza hacia el 3000 a.C., dicen estos historiadores, según la escritura, y termina con la caída del Imperio Romano. Porque dijimos, estudian Grecia, estudian Roma, la cuna de la civilización occidental, y cuando cae el Imperio Romano, bien eurocentrista esa mirada, termina la historia antigua y comienza una nueva etapa que ni siquiera nombre le ponen, ¿no? Que es la Edad Media. Media, lo que usamos los pies cuando hace frío, por ejemplo ahora, el calcetín, podríamos llamarlo de otra manera, porque está en medio del pie y el zapato, o la zapatilla. Por eso se llama media, porque no tiene nombre propio esa pieza de vestir, pero la historia medieval le pasó lo mismo. Estaba entre la antigüedad, que ellos magnificaban en su estudio, ¿no? De estudiar a los griegos, los romanos y tomar algunas cosas de los pueblos de Oriente, pero después venía el Renacimiento, ¿no? y la Edad Moderna, y toda la etapa de viajes de exploración, y todo eso sí valía mucho la pena, al contraste con esa Edad Media que ellos veían que no ocurría nada, ¿no? Y después esa Edad Media estaría entre 1453, perdón, entre el 476 y el 1453. Y después tendría lo que llamaban la Edad Moderna, la modernidad, lo que tiene que ver con esto de los viajes de exploración, ¿no? Llegada de Colón a América. En realidad comienza cuando yo les comentaba la clase anterior con la toma de Constantinopla por parte de los turcos. Sería la caída del Imperio Romano de Oriente, el segundo gran hecho histórico que junto a la caída del Imperio Romano de Occidente daban comienzo a esas dos grandes etapas, la Edad Media y la Edad Moderna. Y la Revolución Francesa es la que delimitaría el comienzo de la etapa contemporánea, como ellos llamaban, estaban a mediados del siglo XIX, hablar del fin del XVIII era muy contemporáneo a ellos. Para nosotros ya ocurrieron más de 230 años, pero le seguimos llamando contemporánea porque no se actualizó esa línea de tiempo y ya casi que ni se utiliza. ¿Y por qué el profe pone esto? Bueno, porque hace falta un poco ordenarnos temporalmente y hacerlo con estos grandes periodos o estas etapas ayuda. Como decíamos, la historia argentina, estudiarla con las distintas fases de desarrollo nos marca en la cabeza una distinción temporal y no nos complica con esos errores que muchas veces nos pasan cuando vemos una película de época. Alguien que no está muy ejercitado con la historia, no sé, ve una película de no sé, la Segunda Guerra Mundial y dice, eso tenía lugar en la guerra de Vietnam. No, bueno, pero fíjate ese uniforme, fíjate el tipo de armas, fíjate, o la Primera Guerra Mundial, que había, no sé, ahora una película muy linda que vi comenzando la cuarentena, linda por lo estético, cómo está recreado, ¿no? La Primera Guerra Mundial, se llama 1917, y basta uno conocer un poco cómo se da cuenta que es la primera y no la segunda, por el tipo de aviones, que eran muy poquitos, el tipo de tanques, era una guerra más de infantería. Entonces, bueno, hablando un poquito de cine, vamos a ver la imagen de una película que igual acá ya pueden quizás prefigurar, que tiene que ver con la edad antigua, ¿no? Vamos a hacer un repaso medio cinematográfico, pero de las distintas edades de la historia, concentrándonos en algo que aparece aquí abajo como subtítulo, que es el concepto que acuña Marx, ¿no? De modo de producción. Entonces vamos a ver brevemente, ¿no? En 10-15 minutitos, las tres edades anteriores a la que nosotros ya nos metimos desde el proceso histórico que es la llegada de los europeos a América, y casi terminando esa etapa colonial, llegar a la edad contemporánea, al siglo XIX, ver qué era lo importante en eso. No vamos a estudiar en profundidad qué pasó en la edad antigua, media y moderna, pero sí, si lo vemos muy por arriba, podemos concentrarnos en un concepto que es el que acuña Marx. ¿Cuál era el modo de producción dominante? ¿De qué manera se organizaba la economía y la sociedad? Y en esa pregunta que se hace Marx, él acuña el concepto modo de producción. Y va a entender que toda la historia de la humanidad, que para él es la historia de la lucha de clases, tiene que ver con quiénes son los que eran los dueños de los medios de producción, quiénes eran los dueños de la tierra, en todas estas sociedades primeras que eran agrícolas, ¿no? Y después cuando veamos ya desde la revolución industrial, un poco antes, los dueños de la fábrica, los talleres, ¿no? Para hablar de la burguesía, ¿no? Pero los modos de producción siempre existieron y siempre hubo dos clases contrapuestas, ¿no? Mientras ahora el capitalismo sería la burguesía del proletariado, en la edad antigua y en el modo de producción feudal sería el esclavo, acá tenemos los esclavos en la película Gladiador, el esclavo y el amo. ¿Sí? El amo era el dueño de la tierra, por ejemplo en la Roma antigua se llamaba la guilda era
la tierra, y el dominus, o el dom, el señor, dueño de esa tierra, tenía una cantidad de hombres que no eran libres, que eran vistos como herramientas que hablaban. Esa era la definición mental que tenían de lo que era un esclavo en la antigüedad clásica, tanto en Grecia como en Roma, ¿no? Y esa persona era un objeto más que tenía el dueño de ese campo para el trabajo, como una herramienta o como un caballo, un buey, era esta persona que la compraba en el mercado. Eran fruto muchas veces de los botines de guerra, ¿no? La esclavitud por guerra, y ya existía también en la antigüedad oriental, ¿no? En Egipto, en Mesopotamia, los que hicieron esas grandes pirámides fueron esclavos, ¿no? Prisioneros de guerra forzados a estos trabajos pesados como levantar una roca sobre la otra para construir una pirámide del faraón. En esta película, que no sé si la vieron, del año 2000, una gran película sobre este gladiador que sería Russell Crowe, acá lo vemos musculoso y en cueros, ¿sí? Y todos sus compañeros, que ellos eran gladiadores, pero los gladiadores eran esclavos. Y esa escena que ellos están arriba de un camión, una carruaje, ¿no? De madera, tirado por caballos, y un hombre, sacando unas monedas de oro, se lo compra a otro, ¿no? Ver a la persona como propiedad. Yo podía comprar a quien iba a trabajar para mí. Hablábamos un poco de la esclavitud, ¿se acuerdan? En referencia a la película La Misión y lo que ocurría en América en la época colonial, que obviamente la esclavitud existió hasta hace muy poco y en cierto modo también podríamos decir que existe hoy en día, con otras características. Pero en esta etapa, la Edad Antigua, fue el modo de producción dominante. O sea, las tierras se trabajaban con mano de obra esclava. El dueño de esas tierras compraba, así como podía comprar semillas o herramientas o animales, compraba a las personas que trabajaban para levantar la cosecha, para llevar a cabo la siembra, para trillar el suelo, para roturar, etc. Entonces ahí tenemos ese modo de producción dominante a lo largo de miles de años que duró la antigüedad, ¿no? Entonces, una persona que era comprada en el mercado trabajaba para otra. Entonces ahí está la relación de dependencia y de extracción de plusvalía, como va a decir Marx, de plusvalor, ese trabajo no pagado en el capitalismo. También existe plusvalía en la antigüedad y en la Edad Media con los otros modos de producción, como son el esclavista y el feudal. Vamos a ver ahora a continuación, después de que se corte, queda muy poquitito y se va a cortar. Pero ahí vemos que esa forma de extraer el excedente, ese trabajo que le agrega el ser humano al objeto sobre el cual está trabajando, o en este caso el hecho de levantar una cosecha, de sembrar, de plantar, de cosechar, todo ese trabajo no era pagado y la forma de extraerlo era por la fuerza. A ellos les daban latigazos para que trabajen, ¿no? O para que vayan a pelear al Coliseo para entretener a la gente, ¿no? Y el Imperio Romano sostenerse con eso del pan y el circo, ¿no? En esta película vemos al otro gran actor, Joaquin Phoenix, el mismo que ahora hizo el Guasón hace muy poquito, bueno, haciendo del emperador Cómodo, que supuestamente, y es verdad, parece eso, que peleaba en las arenas contra los gladiadores, obviamente estaría todo arreglado como aquel jugador que se retira y va a patear un penal y el arquero se tira para otro lado. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Supuestamente Gladiator o Maximus era un general que porque Cómodo se pone celoso, lo manda a matar, ¿no? Lo terminan matando, sobrevive ahí de la golpiza que le dan y lo encuentra ese mercader de esclavos y traficante, lo vende y pasa a ser un gladiador más de los coliseos, primero en España, por eso le decían el español, y después lo que era Hispania, tierra de conejos para los romanos. España estuvo conquistada por Roma, y después sí ver que este concepto de una extracción por un mecanismo extraeconómico. Hoy por hoy la plusvalía en el salario está escondida y es un mecanismo económico de obtención de la plusvalía por parte de la burguesía. En la antigüedad, el amo obtenía el fruto del trabajo del campesino, del esclavo, por medio de la fuerza, o sea, por un método extraeconómico. Bueno, esto es un poquito lo que sería la primera imagen y tiene que ver con la primera edad que estamos trabajando, que es la edad antigua, y el primer modo de producción, que es el que Marx llama modo de producción feudal, esclavista. Ahora vamos a pasar al modo de producción feudal, pero seguramente se va a cortar, y bueno, aprovecho para ver si hay alguna pregunta, o para decirle eso, que salgamos y entremos de nuevo con el mismo link a ver si funciona. ¿Alguna pregunta? ¿No?